Ciclo 6, Amor y Fecundidad. Llegamos a nuestra última parte, ya las últimas páginas de este gran libro de la teología del cuerpo, del que he ido tratando de hacerles un resumen. Imagínense que todo eso lo que han visto, ahora sí que con intensidad, en cápsulas muy breves, pero ojalá se queden con ganas de más bien ir degustando cada catequesis, y eso está en otra lista de reproducción donde pueden encontrarla. Y les prometo que para esta lista de reproducción, donde solamente están a partir del hombre escatológico, en una semana y media ya me pongo a grabar lo que nos falta, que sería el hombre originario y el hombre histórico. Pero lo demás ya se va quedando ahí como una reserva y un tesoro para todos los que quieren conocer un poquito más esta belleza. Pues bueno, hoy vamos a hablar de la apertura al Espíritu Santo. No se puede hablar simplemente de Humanae Vitae en términos concretos, prácticos, y ni siquiera quedarnos solamente en la actitud que tiene que tener la persona que está tratando de vivir según el plan de Dios, sino que el Espíritu Santo también viene en nuestro auxilio, y veremos de qué manera, porque aunque parece un título bastante sencillo, vamos a ver 4 ideas en esta cápsula. La primera, si es posible amar como Dios ama, esta gran pregunta. Vamos a ver también la virtud de la continencia, el don de la reverencia, y por último, la civilización del amor. Entonces, comencemos con esta primera idea de es posible amar como Dios ama, y te lo voy a plantear de esta manera. La Iglesia, al mismo tiempo que enseña las exigencias imprescindibles de la ley divina, anuncia la salvación y abre a los sacramentos de los caminos de la gracia, la cual hace del hombre una nueva criatura, capaz de corresponder al amor y en la verdadera libertad al designio de su Creador y Salvador, y de encontrar suave el yugo de Cristo. Con el sacramento del matrimonio, los cónyuges son corroborados y como consagrados para cumplir fielmente los propios deberes para realizar su vocación hasta la perfección. Esto lo dice Pablo VI en Humanae Vitae número 25. En Humanae Vitae, Pablo VI muestra su confianza en el amor de Dios que ha sido derramado en los corazones de los esposos. No estamos solos. Hay una gran ventaja en tener un sacramento del matrimonio donde Dios se compromete con los mismos esposos para poder vivir las exigencias del amor. Exigencias que no son únicas a esta vocación, sino que también son exigencias en cada vocación que Él escoge para nosotros. Y simplemente como el zoom, este enfoque de esta cápsula es en el matrimonio, solo vamos a hablar de esta exigencia en el matrimonio, pero siempre me gusta subrayar que cada vocación tiene sus alegrías y cada vocación tiene sus retos. Pero la confianza y la paz vienen de saber que si el Señor ha escogido para mí esta vocación, me va a dar la gracia para vivirla, siempre y cuando yo me abra a esos canales donde se derrama la gracia, principalmente los sacramentos, ¿no? La confesión, la comunión, frecuente el tener mis ratos de adoración frente al sagrario, el poder orar, son canales donde Dios se va comunicando y necesitamos abrirnos a ellos para cumplirlo. Ahora, abro un paréntesis grande que es importante. Cuando se predica sobre el Humanae Vitae, como fue un tema tan tabú, podríamos decirlo, del que casi no se ha hablado o no se hablaba antes, ¿verdad? Creo que muchos de nuestros papás, inclusive ya parejas grandes, que tampoco son nuestros papás, pero bueno, yo soy del Antiguo Testamento, pero estoy pensando en las generaciones ya más grandes. Nunca se les habló de esto y cada quien hizo lo que pudo. Es más, como que se corría el rumor como si fuera algo cierto, que era verdad, la Iglesia no tenía que meterse en cuestiones de dentro de la recámara de los esposos, ¿no? Como Dios, por favor, no te metas en mi recámara. Y se sacó a Dios de la recámara con una tragedia que fue la conclusión de sacar a Dios. ¿Qué? Que Dios es amor. Y al sacar el amor al amor por la ventana, ¿qué queda? Pues quedan unos esposos que a lo máximo estarán haciendo gimnasia, pero realmente lo más importante de esta unión no está en una expresión corporal, sensorial, donde extraigo algo de placer por unos instantes, sino que es un mundo de misterio, de sagrado, de amor y de intimidad del que nos estamos perdiendo por pensar que Dios no tiene nada que decirnos al respecto. Y aquí simplemente digo, la Iglesia como madre le habla al hombre y al hombre total, al hombre en todas las expresiones, al hombre que trabaja, al hombre que tiene que vivir una doctrina social de la Iglesia, al hombre que tiene que vivir la ecología y al hombre que tiene que vivir su sexualidad.
O sea, bonito mundo sería si el Papa simplemente hablara a los católicos para decirles cómo rezar y en qué posición poner las manos y dile a Jesús que lo amas. Y así le quieren restringir, quieren ponerle un tapabocas a la iglesia para que no hable de la verdad y nos sumamos en esta miseria que estamos viendo en este mundo porque nadie ha hablado de esto. Dicho esto, lo que se dice en este capítulo, en este ciclo, hay que decirlo con mucho cuidado. Hay que entrar de puntitas al terreno sagrado del alma, porque aquí nadie es culpable. O sea, a nadie se nos habló de estos temas. Y no se habla de estos temas para culpabilizar a nadie, ni para juzgar a nadie, ni para decir esto fue pecado o esto no fue pecado. O sea, más allá de lo que tú puedes ver está el amplio campo de la conciencia de cada persona y de cómo fue formada. Entonces, con un respeto delicado, fino, uno entra a platicar de estas cosas diciéndoles a las personas que es justo conocer la verdad, que aunque nosotros no la hayamos vivido porque no se nos dio a conocer, es importante saber el ideal y cómo la iglesia lo entiende para que luego ellos puedan enseñar a sus hijos o a sus conocidos o en su apostolado. Es importante saber, como decía el Papa Pablo VI, la caridad más grande es la de transmitir la verdad del ser humano y la verdad del verdadero amor. Y la verdad de que la gracia es eficaz y que nos ayuda a cumplir aquello que simplemente con la lógica humana sería imposible de vivir. Entonces, dicho esto, pasemos a seguir leyendo este tema tan interesante de ¿se puede amar como Dios ama? Los esposos reciben esta gracia por medio de una consagración especial como parte de su sacramento. Es descubrir el ethos de la redención, esta nueva ley que la redención nos ha ganado. ¿Y qué es lo propio de la redención? Vivir de esta manera que hemos descrito. Así se vive el amor matrimonial. Vivir el amor matrimonial bajo la gracia del Señor y dador de vida es maravillarse de la acción del Espíritu Santo sobre cada uno de los esposos. Vamos a leerlo de boca directa de Juan Pablo II en la Catequesis 127, y él dice así: el amor de Dios ha sido difundido en nuestros corazones junto con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. He aquí la fuerza esencial y fundamental, el amor injertado en el corazón por el Espíritu Santo. A través de la oración y los sacramentos, esa esencial y espiritualmente creativa fuerza del amor llega a los corazones humanos y al mismo tiempo a los cuerpos humanos en su subjetiva masculinidad y feminidad, en el cada uno y según lo que cada uno necesita para poder vivirlo. No estamos solos en este cumplimiento. Es precioso pensar que justo el Espíritu Santo es eso, es el amor. Y ese amor y ese Espíritu Santo lo recibimos el día de nuestro bautismo. Confirmó el querer estar dentro de nosotros en el momento de la confirmación. Y hoy que somos adultos y conscientes de que Él está ahí dentro con todos sus dones, podemos de verdad clamar y gritar: ven Espíritu Santo, ven, ayúdame a amar, ven y sana mi matrimonio, ven y enséñame cómo se vuelve a empezar, ven y dame la luz para, en la medida de lo que yo puedo, poder corregir el camino para alinearme a la verdad de tu plan, porque ese es el mayor bien para mi alma, para la de mi esposo, para la de mis hijos, ¿no? Y segundo, dice en el número 5, los cónyuges deben implorar de Dios esa fuerza esencial y cualquier otra ayuda divina mediante la oración. Deben obtener la gracia y el amor en la fuente siempre viva de la Eucaristía. Deben superar con humilde perseverancia las propias faltas y los propios pecados en el sacramento de la penitencia. Estos son los medios infalibles e indispensables para formar la espiritualidad cristiana de la vida conyugal. Finalmente, en el número 128, Catequesis 128, el número 2, Juan Pablo II nos va a decir: el auténtico amor esponsal está orientado activamente hacia la plenitud del bien y por lo mismo hacia todo bien verdadero. Y por eso su misión consiste en salvaguardar la unidad inseparable de los dos significados del acto conyugal, es decir, proteger tanto el valor de la verdadera unión, que es la comunión de estos esposos, como el de la paternidad y maternidad responsables en su forma madura y digna del hombre. De este hombre que no sabe amar, de este hombre que es tan inmaduro, ¿verdad? Y acuérdense que Juan Pablo II, hombre,
Cuando habla del hombre, habla de la persona humana. Pero me parece como que estas enseñanzas pueden ser abrazadas por aquella persona que poco a poco va aprendiendo a amar y no vive en una inmadurez afectiva o de caprichos o de solamente querer derechos, sino entender que todo derecho va unido a un deber. Y por otro lado está este calificativo hermoso de qué es lo digno del hombre, qué es lo digno de la persona humana, que no puede ser tratada ni como un objeto ni como un animal esclavo de sus pasiones, y tiene una altísima llamada al amor, y el amor que Cristo mismo vivió primero y luego nos da la gracia para vivirlo de esa manera. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la virtud de la continencia. Suena feo, ¿no? Continencia. Yo pienso en los viejitos que necesitan pañales o algo así. Pero bueno, aquí se va a hablar desde otro ángulo, la virtud de la continencia. Dice, aquí la continencia, en el marco del matrimonio del que estamos hablando, se refiere a la virtud que hace verdaderamente libre al hombre en su capacidad de desear y elegir el bien en pensamiento y en acto. Aquí nuestras reflexiones anteriores sobre la ética y el ethos, ¿no? Lo propio del ser humano y lo propio de la ley natural, son decisivas. Entonces, dice, solo el hombre libre, el que es dueño de sí mismo, puede amar. En realidad, esta vocación al amor se conjuga, se entreteje siempre con la libertad. Y la verdadera libertad te va a llevar siempre a saber amar. Y ya hablamos mucho de lo que es ese amor, que es un amor esponsal, un amor de donación, de entrega, que se muestra en obras, un amor que surge de ese Espíritu Santo que nos da las maneras concretas de expresarse, ¿no? Pero va unido a la libertad, indefectiblemente, como que son esas dos grandes facultades de nuestra propia dignidad humana que no las poseen ni las cosas ni los animales, solamente el ser humano es capaz de amar. Y solo el ser humano tiene esta prerrogativa tan hermosa de ser libre e inclusive por esa libertad poder darle la espalda al amor, si es lo que desea. Entonces vamos a hablar ahora de una cita de Juan Pablo II en la Catequesis 129, el número 3. Si bien estamos hablando de la virtud de la continencia en el contexto del matrimonio, yo creo que, y Humane Vitae, estamos hablando de ese abstenerme de tener relaciones sexuales durante los periodos que la mujer es fecunda, por la razón de querer espaciar los nacimientos después de haber decidido delante de Dios que eso es lo conveniente por una razón grave que tenemos, sea económica, psicológica, social, de salud, da igual, pero tiene que ser una razón grave, ¿no? Entonces, estamos hablando de cómo es posible que dentro de la vida matrimonial alguien se abstenga. No, hoy en día los chavos piensan que uno se casa simplemente para estar teniendo relaciones sexuales todo el día, ¿no? Como changuito uno sobre el otro, pero en realidad tú le preguntas ya a un matrimonio que se ha dado ya con la realidad del cada día y este día, esta vida que tiene tanto estrés y tantas cosas por hacer, y verán cómo cuando hablan desde el corazón te dicen de la dificultad de encontrar esos momentos para expresarse esta intimidad propia del matrimonio. Y sin embargo, qué necesario es no irlo dejando, porque, digo, independientemente que este amor del matrimonio se va tejiendo en el día a día, como ya habíamos dicho, es expresión culme de unión y comunión de los esposos abiertos a la vida, es necesario para foguear el amor, ¿no? Tiene que expresarse también de esta manera donde las palabras de soy tuya se hacen carne, como lo habíamos visto antes. Bien, entonces les prometí el 129.3, dice, si la castidad conyugal y la castidad en general se manifiesta en primer lugar como una capacidad de resistir a la concupiscencia de la carne, después gradualmente se revela también como una capacidad singular de percibir, amar y realizar esos significados del lenguaje del cuerpo que permanecen totalmente desconocidos a la misma concupiscencia y que progresivamente enriquecen el diálogo esponsal de los cónyuges, purificándolo, haciéndolo más profundo y al mismo tiempo simplificándolo. No sé si ustedes sabían esa definición de la castidad, pero da mucho que pensar, es un horizonte mucho más positivo cuando habla de capacidad singular de percibir, capacidad de amar y capacidad de realizar
los significados del lenguaje del cuerpo, que enriquecen un diálogo esponsal entre los cónyuges, purificándolos y haciéndolo más profundo y a la vez más sencillo. Siempre cuando todo se vive en el orden del amor es más sencillo. Cuando uno acepta el plan de Dios, suelta el control y tiene una confianza absoluta, obviamente poniendo los medios humanos, qué paz, qué armonía, qué tranquilidad en la vivencia de esta relación conyugal. En el 131 dice, se piensa a menudo que la continencia provoca tensiones interiores de las que el hombre debe librarse, que no debería de tener. Pero a la luz de nuestros análisis, la continencia integralmente entendida es más bien el único camino para liberar al hombre de esas tensiones, que vienen definitivamente cuando todo lo queremos controlar y no queremos que Dios entre en nuestras vidas. Cuando finalmente ponemos todo delante de Él y tratamos de buscar ese bien verdadero nuestro, que es alinearnos con su plan, este plan divino que está expresado en cómo debe amarse un matrimonio, qué liberador es esto, ¿no? Qué paz y qué tranquilidad se experimenta. El Catecismo de la Iglesia Católica, ¿por qué no? No podemos olvidarlo, en cada lección lo hemos traído al cuento. En el 2342 dice, el dominio de sí es una obra que dura toda la vida. No crean que uno tiene que dominarse para, en la soltería, guardar esta castidad hasta el matrimonio, ¿no? O esta virginidad. Es solamente en ese momento hay que ejercer ese dominio. No, el dominio y la castidad es propia de todas las vocaciones. Y ese estar sobre uno mismo es algo que es propio de la naturaleza, no está como ya programado como un robot y ya sale sin que tú tengas una elección libre. Entonces el dominio y el poder sublimar aquello que te lleva a no amar o a desordenar el amor es una capacidad que se renueva todos los días. Entonces el Catecismo dice, el dominio de sí es una obra que dura toda la vida, y es para todas las vocaciones. Nunca se la considerará adquirida de una vez para siempre. Supone un esfuerzo repetido en todas las edades de la vida y en todas las vocaciones. Y cuando uno tiene este autodominio, tiene también la libertad de la propia donación. O sea, todo viene, es como una moneda y tiene sus dos caras, ¿no? Ahora pasamos al tercer tema, que se llama el don de la reverencia. Y como veo que se nos está acabando el tiempo, solo quiero subrayar desde Juan Pablo II esta reverencia al amor, esta reverencia a ser co-creadores con Dios, que es tan importante en la vivencia de Humanae Vitae. Y dice él en la catequesis 132, la castidad está en el centro de la espiritualidad conyugal, como virtud vinculada con los dones del Espíritu Santo, sobre todo con el don de la reverencia de todo lo que viene de Dios. Al hacerse una sola carne, los esposos no pueden realizar esa unión al nivel propio de las personas, si no es mediante las fuerzas que provienen del Espíritu y precisamente del Espíritu Santo que purifica, vivifica, fortalece y perfecciona las fuerzas del espíritu humano. De este modo queda también confirmada la castidad conyugal como vida del Espíritu. Y en la 133.3 dice, la unión conyugal debe expresar la veneración ante la majestad del Creador y el amor esponsal del Redentor. Es que debería ponernos a temblar, el pensar que el ser humano ha sido escogido para ser co-creador de un verdadero milagro que es engendrar una nueva vida. Y saber que estamos en manos de Dios, nuestra vida también, y como no hay nada que suceda sin que el Señor lo permita o lo quiera. Entonces es importante realmente tener este don de la santa reverencia. Finalmente, en la 133.3 dice, la interior constricción de concupiscencia se dirige hacia el otro yo como objeto de placer. La reverencia hacia lo que Dios ha creado libera de esa constricción y conduce a esa profundidad de paz que es, en cierto sentido, la resonancia interior de la castidad. Cuando uno vive la castidad, vive en paz. Y sí es una lucha liberarnos de las tendencias de la concupiscencia, pero cuando lo hacemos, wow, qué increíble es saborear esas victorias, ¿no? Finalmente se habla de la civilización del amor y aquí pues no puedo realmente expander demasiado, pero creo que es necesario leerles Humanae Vitae 7. La civilización del amor es la civilización que siempre quiso construir Juan Pablo II, ¿recuerdan? Siempre hablaba de eso y estamos viendo una civilización de la muerte hoy por hoy y esta es la medicina que necesita el mundo.
Dice Pablo VI, el problema de la regulación de la natalidad, como cualquier otro referente a la vida humana, hay que considerarlo por encima de las perspectivas parciales, biológicas, prácticas, lógicas, eso lo digo yo. Hay que verlo a la luz de una visión integral del hombre y de su vocación, no solo natural y terrena, sino también sobrenatural y eterna. Finalmente, tenemos que cerrar, obviamente, con Juan Pablo II en una cita que es la 43 y el número 7. Dice, la vida humana depende en todo momento de la historia y en cada punto de cada longitud y cada latitud geográfica de quién será ella para él y él para ella. Se lo voy a repetir porque realmente está hermosa. La vida humana, por su naturaleza, es coeducativa y su dignidad, su equilibrio, depende en todo momento de la historia y en cada punto de cada longitud y cada latitud geográfica de quién sea ella para él y él para ella. Con esto terminamos ya esta cápsula de amor y fecundidad. Terminamos ya el ciclo de la teología del cuerpo. No puedo decir más, ya se acabó el tiempo, pero espero que lo hayas gozado y espero que te quedes con ganas de saber más, y no solamente aquí, sino de pedirle a Dios la gracia de bajarlo al corazón y después a tu vida entera. Dios te bendiga. Para más catequesis, Rebeca Barba, Teología del Cuerpo, en las listas de reproducción que se llaman Catequesis por Catequesis. Que Dios te bendiga. Bye bye.